Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Chico Vlogs, en el cual estamos otra vez en GBA Alternative Universe. Y el día de hoy es para hacerles showcase a una de las mejores, creo que compras que puedes hacer en este juego, ya que vendríamos a hablar, sí, de la mera Nomi. Vale 3500 Robux. Eso es lo que vale, 3500 Robux. Vale lo mismo que la OP Nomi, que por si no has visto el video, te invito a que lo veas, también está en mi canal. Pero, en mi apariencia, o sea, en apariencia, creo que la mera Nomi le gana a la OP, porque la OP solo es una espada y esta como que toda el aura se te vuelve de fuego. Además de que, por lo que he estado viendo, porque obviamente no es la primera vez que la veo, en el sentido, no he visto todos los ataques, pero no es la primera vez que la veo, debido a que muchas veces iba a SBR y me hacían varios ataques de ellos. Pero el día de hoy estoy aquí para hacerles un showcase sobre la mera Nomi, si vale la pena pagarlo. Y por si no saben pagarlo, en el link va a estar el Discord oficial, directamente oficial de GBA Alternative Universe, ya que este juego no monetiza, digamos que de la misma forma. Por ejemplo, existen vendedores en el grupo de Discord y ya tú solamente le dices a ese vendedor lo que quieres, porque hay diferentes precios. Hasta puedes comprar el Ultra Instinto Dominado, el de World Over Heaven, distintos stands de moderador. Y pues puedes comprar Uno de los mejores que puedes comprar vendría siendo Adrián. De hecho es el que me prestó y yo le he comprado cosas demasiado caras, así que le compré varias cosas, le he comprado a Adrián, así que yo les recomiendo que compren con Adrián y nada, pues él literalmente me prestó para que le hiciera un video. Así que recuerden, en el link va a estar el Discord de GBA Alternative Universe oficial. Recuerden, pueden elegir a su vendedor preferido. No todos los vendedores lo venden. Si quieren la mera, pues la tiene Adrián. Recuerden, tienen que hablar en inglés. Pueden usar traductor. Yo usé traductor. Así que solo usen traductor y díganle que quieren la mera, o si quieren la OP, también la vende Adrián. Así que bueno, vamos a empezar. Tenemos primero que nada, vamos a probarlo con un enemigo. Primero que nada podemos ver que si le damos a la Z, miren lo que hace. Lanza una bola gigante que vendría siendo como una Genkidama y te deja con fuego. Eso sí me lo han hecho y la verdad quiero decirles que literalmente mata. Vamos a probarlo con enemigos un poquito más fuertes como Dio. Vamos a probarlo con Dio. Dio es un enemigo muy fuerte, ya que, bueno, se podría decir que es de los más fuertes. Vamos a probarlo con Yotaro. Creo que es un poco más level alto que Dio. Vamos a probarlo con Yotaro para que más o menos calculen. Yotaro tiene más o menos la vida de un jugador. Vamos a probar la Z, que vendría siendo las flamas del emperador. Y recuerden, aunque no parezca, esto parece estilo de pelea, pero es un stun en realidad, miren. Así se desactiva. Y ahí se activa. Vamos a probar, vamos a ver cuánta vida saca la Z. Se ve muy bien. Y la OP no te da este tipo de cosas, miren. Ahí le bajó toda esa vida y aparte el fuego. Después tenemos que también cuenta con Barrage. Y saca 1.5. Ah, no, 1.2. 1.2 y también tiene R. Y aparte quema el Barrage. Así que podemos ver que literalmente el Barrage está rotísimo. Aunque lo que no estoy seguro que si le quemó fue o el Barrage o el golpe. Pero tarda mucho el fuego. Tarda demasiado. Miren, Yotaro ya se va a morir del puro fuego. Y sigue quemándose. ¡Wow! Creo que ya se le había apagado el fuego, pero de verdad está demasiado OP entonces. Porque, a ver si no me hace insta-kill, no. Sí, creo que fue la R. No, fue el Barrage entonces el que le hizo fuego. Ah, pues el Barrage causa fuego y literalmente te mata el Barrage. Recuerden, para evitar eso, solo den un dash hacia atrás. Si te quemas, puedes apagar el fuego con un dash hacia atrás. Dato curioso, hasta en el GBA original sirve. Bueno, entonces ya probamos las flamas del emperador, que es la Z. Ahora probemos que la X, que vendría siendo esto. Tú lo diriges con el ratón por si acaso. Vamos a probarlo con Bucciaretti, que vendrían siendo el fuego volador de luz, traducido al español. Miren.
saca muy poco, pero recarga bastante rápido, así que está bien. Y lo puedes cambiar con casi cualquier cosa. Por ejemplo, con esto. Y ya después hacerle esto. En fin, rotísimo. Y no está prohibido en SBR porque hay estilos de pelea que sí están prohibidos en Steel Ball Run. O stands que están prohibidos, pero este no. Este es totalmente libre de usar. Cosa que sí está un poco mal porque, por ejemplo, si tú pagas muchos Robux, por ejemplo yo que compré el de Saitama en 22.000 Robux, no lo puedo usar en ¿cómo se dice? En Steel Ball Runs. Este sí lo puedes usar, tiene un costo de 3.500 y lo puedes usar. Y luego no es que la puedes runear y hacer ese ataque como lo estoy haciendo con Buchareti. Bueno, esa fue la X, nada interesante. Bueno, sí, porque es uno de los ataques de Ace muy emblemáticos. Pero bueno, ahora vamos a probar la C. Ah, es esta la... Creo que no tiene C. ¿Era la V? No, ¿cuál era? Era la... Bueno, vamos a probar la T. La T sí estaba rota. ¿Por qué? Porque te deja ese fuego. No tarda mucho, pero tiene un rango decente. ¿Qué es lo que hace la T? Es como crear un lugar de fuego o como que quema todo lo que tienes enfrente tuyo. Miren, vamos a hacerlo por acá porque si no va a despawnear. A ver, ahí está. Tú apuntas, disparas así. Y ven, todo ese rango se quema y lo deja con fuego. Y eso vendría siendo la T. Puede servir bastante. De hecho, combiar esta fruta es muy buena porque casi todos los ataques o son dirigidos o ya directamente ya te vienen, ¿cómo se dice? Muy fáciles de pegar. Las hitbox de estos ataques son muy buenos. De hecho, vamos a hacer un combo con los ataques que ya hemos visto. Pero ahora vamos a probar el último ataque, que es la Y, que lo vamos a probar con Yotaro. Este es el que más me usaban a mí. Ese. ¿Por qué? Porque es literalmente full AOE. Ataca todo lo que esté dentro de su rango. Y aparte de que el rango es medio grande, ¿eh? Así que sí. Ahora vamos a hacerle un combo a Yotaro. Primero que nada, no puede faltar la Z. Después... te bugueó un poco, pero bueno. Después la R para zafarnos del combo. Ya que usó su barrage, hay que pegarle con esto. Retrocedemos. Hacemos esto. Usamos la T. Ahorita va a ser TS, pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque el fuego se queda. Y como Yotaro no sabe la técnica de irse hacia atrás para apagar el fuego, literal va a tardar 10 años quemándose. Creo que ya podemos usar este. Y finalmente este. Así que como pueden ver es una fruta bastante rota. En mi opinión, si me preguntan, oye Chicoblots, ¿cuál compro? Tengo 3.500 Robux, soy millonario. Quiero comprarme o la OP o la Mera, ¿cuál me recomiendas? Habiendo probado la Mera y la OP, yo digo que de verdad le gana infinitamente la Mera a la OP en el caso de PvP. O sea, por ejemplo, literalmente a quien tú te le enfrentes con la Mera no te va a poder ganar a menos de que tenga otro mod spec o que seas muy malo. O que seas muy malo. Pero literal, todos los ataques son de lejos. A ver, llegar hasta allá, no. No, tiene como que su cierto rango. Pero aún así... la puedes estar runeando, digamos, el que tiene un Star Platinum es muy bueno. Bueno, de lejos, le pegas de lejos. Incluso esta bola de fuego la puedes lanzar lejos, miren. O sea, todo es de lejos. La puedes hacer todos los ataques de lejos. Así que está bastante bien. En cambio la OP, los únicos ataques que tiene... Ah, otra cosa buena de la Mera. Es que la Mera, literalmente, automáticamente poniéndotela, que es una fruta, no tiene puntos de stand. O sea, no te gastas los puntos de stand porque ya vienen los puntos predefinidos. O sea, no tienes que gastar ni un punto más y ni un punto menos. Ya vienen los puntos ya asignados. Así que pues te vas a quedar con los puntos de la Mera, ¿no? Otra cosa, la OP no Mi, a esa sí le tienes que poner los puntos de habilidad. Así que, bueno, ahí está el dato, ¿no? Que pues te gastas, no son muchos, son como 9 puntos, pero te gastas. Te gastas. Otra cosa, lo que sí gana la OP es el momento de ronear. Cuando tú haces la J con la OP, literalmente tú te vas el room, o sea, el rango de la OP.
es muy grande y puedes arrancar pedazos y fácilmente runearle a un Mera, ya que por lo visto no tiene ni un ataque que sea de movilidad. Ni uno solo. Ah, mire la H. Este no lo había visto ni yo. Ah, ok, y es el acto 2. Entonces quiere decir que hay un acto 1. Pero creo que no hay acto 1. Pero, buen ataque. La N, la B, la M, la J, la U, no. Ese no lo había probado, pero no tiene pinta de que sea muy bueno, miren. Son como unas minas. A ver, al policía le sacó mucho porque literal cualquier cosa le baja vida a este policía, más bien, ¿no? Pero dudo que en algunas situaciones ese ataque te llegue a servir. A lo mejor si lo haces, aparte tiene mucho cooldown, no sé por qué. A lo mejor si le pegas, no sé, a alguien y la runeas. Por ejemplo, así la runeas. Es que no, definitivamente no le veo utilidad. Pero bueno, ahí lo haces. Y la hitbox es muy pequeña. Así que dudo que ese ataque te pueda llegar a servir en alguna circunstancia. Además de que es bien fácil de esquivar porque tarda mucho en cargar. Así que en dado caso, imagínense que ese ataque no existe. Es la H, recuérdenlo. No usar la H. Y ya pues prácticamente cualquier enemigo se te va a hacer exageradamente fácil. Ahí ya le va a pegar. Ahí está. Y no saca tanta vida como para ser tan así. En mi opinión, la Mera le gana en PvP por mucho a la OP. ¿Por qué? Literal, el ataque más bueno de la Mera va a sonar muy simple. Pero es que lo es. Es el Barrage. El mejor ataque de la Mera es el Barrage. Por el simple hecho de que el Barrage no saca poco y quema. O sea, por el simple hecho de quemar, ya la Mera le gana por mucho a cualquier otro stand. Por la quemadura que deja. Y tarda mucho, o sea, es muy duradera. Así que bueno, ya saben, si quieren conseguir esto, en el link de la descripción va a estar el grupo de Discord de GBA Alternative Universe. Y bueno, yo les recomiendo que lo compren con Adrián, pero cualquier otro vendedor creo que sí vende la Mera no Mi. Así que bueno, chicos, me despido de este video y espero que se cuiden. Y nada, nos vemos en un próximo video. Díganme qué showcase quieren que haga o de qué otro mod spec les gustaría que hiciera, ya que este me lo prestó Adrián. De hecho, si quieren que haga algún otro, díganlo en los comentarios y pruebo algún otro mod spec para ver si no están tan seguros de quererlo comprar, porque sí, la verdad están muy caros. Y deben de ver primero este tipo de videos, showcase, para que no vayan a gastar su dinero a lo tonto. Así que bueno, un placer. Nos vemos en un próximo video y cuídense.